Con su venia, señor presidente, perdone, no sé si el fiscal podría identificar este último vídeo en qué ubicación geográfica se encontraba. ¿Puede el fiscal identificar? No lo sé. No lo sabe. Gracias. Corte de carreteras del día 3. 3 no, 8 de noviembre. Salte este vídeo, por favor. Sáltelo. Entiendo que no hace falta que explique qué es la estación de Sants, se ha dicho en el vídeo. Pero acotar la fecha, La señoría, fecha sí sería interesante que si la puede acotar. La fecha sí que es importante, señoría. No hemos dicho que no sea importante. Es que no es el 3 de octubre, es el 8 de noviembre. Pero evidentemente es importante la fecha. Es importante desde el punto de vista de la valoración probatoria que la defensa quiere hacer valer. En consecuencia, el hecho de que el fiscal diga que es en una fecha que están en condiciones ustedes, según sus alegaciones, de demostrar que no es esa fecha, pues sencillamente hagan valer esa alegación en el momento en el que entremos en la fase de valoración de los vídeos. Perdón, señor presidente, ¿podría el ministro fiscal indicar qué día se producen estos hechos, aunque sea para ubicarlo? Es que el día 3 de octubre no había presos políticos, entonces no sé qué día puede ser. La sala toma nota de esto. Toma nota de que el fiscal lo sitúa el día 3. ¿Una jornada de trabajo? Lo sitúa el día 3. Con su venia, señor presidente, si pudiera el ministro fiscal indicar a qué localidad pertenece este vídeo. Si lo puede indicar, por favor. Me encantaría poder decir que es un sitio concreto, pero es que soy incapaz de saber exactamente. Se hace constar, ya consta, que el Ministerio Fiscal no sabe ubicarlo y la protesta correspondiente por parte de las defensas. Disculpe, señoría, este es el vídeo que tiene impugnado precisamente esta defensa en su escrito de conclusiones, por cuanto se mezclan imágenes de la sede de la CUP y la Consellería y, sin embargo, se ha indicado por parte del Ministerio Fiscal que son imágenes de la Consellería exclusivamente. ¿Sabe cuál es? ¿A dónde se sitúa? Es la salida de un lugar de votación, yo creo que es, lo digo ahora, pero no sé. Vilatorada, me parece, o sea, primero es Puma 1, CEIP, Pau Romeva, en la calle Pisuerga. Mismo lugar. El otro vídeo decía que era la calle Pau Romeva y en este el titular decía que era Sabadell. Lo digo en la escuela Nostrallar. Lo digo porque no es el mismo lugar, tal como dice el Ministerio Fiscal. Bien, correcto. Disculpe, con la venia de la sala, ¿sería posible preguntarle al Ministerio Fiscal en estas imágenes del 20 de septiembre, que creo que es importante, si pudiera identificar las imágenes que vemos, la franja horaria en la que se están produciendo esas imágenes, para que la sala tenga... ¿El fiscal puede identificar la franja horaria en la que se están produciendo esas imágenes? Acérquese al micrófono, por favor. El momento en que la Guardia Civil consigue hacer un cerco por la noche en torno a los vehículos. No, la hora. Por la noche. Tengo suficiente si puedo identificar si es con anterioridad a las 12 de la noche, momento de la desconvocatoria, o con posterioridad. ¿Puede identificar el fiscal si es con anterioridad o con posterioridad? Es con posterioridad. Bien. ¿Puede identificar dónde se desarrollan esos hechos? Indique solo el lugar y no lo que refleja. Vamos a ver, con la venia. Se está pidiendo del fiscal una identificación que en nada viene a añadir respecto de lo que las defensas saben. Saben perfectamente cuál es la localidad de la otra avenida. En todo caso, no es una cuestión de la acusación el señalar que en uno o en otro colegio. Lo que se está señalando es que fue un clima en todos los colegios, en todos los lugares. Pero entramos en la valoración. Señor fiscal, por favor, guarden silencio y respeten las alegaciones de todas y cada una de las partes. Guarden silencio. Guarden silencio, por favor. Son vídeos en los que el Ministerio Fiscal entiende que se ofrece una relación no importando tanto que sea en tal o cual sitio, sino una relación de lugares de votación, con lo cual... Si la duda sobre el lugar en el que se ha realizado el vídeo, sobre el momento, sobre la fecha, quiere hacerse valer por la defensa y la transmite al tribunal, el tribunal lo va a agradecer y solamente es esto. Sería Carme Forcadell el día 20 de septiembre.
Si puede decir, por favor, dónde es. La Plaza Sant Jaume, probablemente, o en Sabadell. Solicitamos el vídeo 57, que es una cacerolada en Barcelona. Disculpe, con la Avenida Sala, me gustaría preguntar por si hay un error. Dígame a mí, Sí, disculpe, me lo plantea a mí, sí. Acabamos de presenciar, si en realidad en lugar de ser el 3 de octubre no pudiera ser el día 16 de octubre, que es cuando se acordó el ingreso en prisión de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por si ha habido un error. ¿Tiene alguna duda en la fecha? ¿O la tiene segura? O... La fecha la he extraído del atestado, quizás ha sido un error de la... Entonces pido disculpas. Bien. Queda así la afirmación de que, puede haber un error en la fecha. Correcto. De todas maneras, pues lo que ponga en el atestado. Correcto, se valorará en su momento. Gracias. Siguiente vídeo. Por favor, la Abogacía del Estado, cuando indique un vídeo, si es tan amable, que señale dónde lo ubica en los anexos documentales para que nosotros desde aquí lo podamos constatar. Es que creo que al haber renunciado a unos cuantos de este listado ahora están así desordenados, pero todos estos que están apareciendo con el numerito abajo forman parte de un mismo listado. ¿Qué listado era? Que la ruta es pieza separada 8, pieza separada 10. Está en la, a ver, diría que es la página, la primera página. Bueno, no, no. Digo la ruta mejor. Pieza separada 8, pieza separada 10, atestados 2018-101-743-010, 2018-101-743-012, atestado 2018-101-743-012, pendrive, tomo 3, anexo segundo, hechos de agresión. Y ahí ya viene un listado de vídeos con números. Entonces, ahora mismo el que se ha reproducido es el número 4 y en la medida en que se vayan el vídeo 4.avi, donde yo marcaba la secuencia que debía verse y hago referencia a qué es lo que se puede ver en el vídeo. Anuncia el la siguiente, carpeta se llama hechos de agresión. Anuncia el siguiente. Si les parece, empezamos el análisis.